Dios les bendiga una vez más a cada uno de ustedes, que el Señor sea bendiciendo nuestras vidas y también ayudándonos cada día más. Le damos la bienvenida a la familia de nuestra hermana Anita, junto a su hijo, su esposa y sus pequeños, y que Dios sea bendiciendo a Francisco, a Patricio. Dios te bendiga grandemente una vez más por estar en la casa del Señor, y a cada uno de los que componen la iglesia, que somos parte. Sí, pues está la mamá Linecita también atrás, así que Dios le bendiga. Está nuestra corista nueva también ahí. Dios le bendiga. Desde Chile Chico ahí, representando ahí a Chile Chico, y que Dios sea bendiciendo a Basti. Durante esta semana, en una de las tareas que nuestro pastor Juan Vidal nos dio en el ramo de Evangelio Sinóptico, nos separó por grupo, y una de las preguntas que nos hizo era que debíamos hablar sobre la persona de Jesucristo, el carácter, su obra, y también nos hacía la pregunta, la cual nos lleva a la predicación de este día, que era: ¿qué se predica hoy desde los púlpitos? ¿Qué es lo que normalmente uno escucha en los púlpitos? Muchos dijimos que eran normalmente que se predicaba de sanaciones, de milagros, de restauraciones, de cumple tus sueños, tus metas, tus anhelos, tú saca el campeón que hay en ti, Dios cumplirá las promesas que ha hecho en tu vida. Y de algo que menos, y concordamos con los pastores de que se predicaba, era del pecado, de Cristo, de la cruz y también de la venida del Señor. Son las menos cosas que se predican. Así que quiero invitarlo a abrir su Biblia en Mateo capítulo 7. La semana pasada les dije que estos 4 domingos siguientes que venían, o desde el pasado, Dios habla siempre de 2 cosas, o 2 personas en realidad, o 2 caminos como era la semana pasada, o 2 puertas. Y hoy también vamos a ver de que habla también de 2 cosas que son fundamentales para nosotros. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Si lo ha encontrado, le voy a invitar a que se ponga de pies y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Amén. Tome asiento. Posteriormente a la exhortación que nos hizo el Señor la semana pasada de esforzarnos por entrar, se recuerda que no era solamente ya entrar, sino que esforzarnos, debía tener un trabajo de esforzarnos para entrar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto. Jesucristo le ha abierto a sus discípulos que tengan gran cuidado con los falsos profetas, los cuales los pueden engañar y desviarlos del verdadero camino que conduce a la salvación. Por eso es preocupante que nosotros no tomemos atención a lo que Jesucristo le enseña a sus discípulos y poner atención a lo que nosotros estamos escuchando. Estamos muchas veces corriendo a ver algunos programas que nos llevan totalmente y nos desvían de lo que es el verdadero evangelio. Por eso hay que tener cuidado cuando uno a veces pone algunos predicadores y lamentablemente a veces, más que llevarlo a la verdad, nos llevan a confusión. El tema del falso profeta no era ajeno del conocimiento del pueblo judío. De hecho, fueron los falsos profetas los que causaron parte del daño que condujo a Israel a su ruina espiritual y posteriormente al exilio babilónico. ¿Se recuerdan lo que sucedía en el Antiguo Testamento? Una de las cosas con las que Israel tuvo que lidiar en los tiempos del Antiguo Testamento fue la influencia de los falsos profetas. En el libro de Deuteronomio, Dios les advierte que aparecerían falsos profetas
que los intentarían alejar de Él, pero no los escucharán, ya que solo era una prueba para comprobar su fidelidad a Dios. Deuteronomio 13, 1-3 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para ver si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Amén. Si hay algo que la Escritura les advirtió antes, estamos hablando antes de que ellos conquistaran la tierra prometida, fue sobre los profetas que podían levantarse, que iban a venir y le iban a hablar y los iban a desviar del camino correcto. Lamentablemente nosotros podemos ver la historia del pueblo de Israel una vez que pasó el Jordán, una vez que Josué ya terminó su carrera de conquista, de enseñarle al pueblo. Dice la Escritura que vino el tiempo más triste del pueblo judío, que fue que ellos hacían, cada uno hacía su voluntad, no había ley en sus vidas, cada uno hacía lo que ellos querían. Y se levantaban profetas que incluso después, cuando se divide el pueblo de Israel, cuando se divide el reino de Dios, aquellos profetas le hablaban a los reyes lo que ellos querían escuchar. Y hoy no es diferente. Muchos de nosotros corrimos a veces a esas falsas enseñanzas, a esos falsos maestros, porque queremos oír palabras hermosas, palabras preciosas y no palabras que nos contraponen con nuestro pecado o con nuestra falta de buscar a nuestro Dios. Amén. Además de eso, también Dios le había dado dos formas de identificar a los falsos profetas de la época. ¿Y cuáles eran? El no cumplimiento de lo que ellos profetizaban o el hablar en nombre de otros dioses. Para estos falsos profetas el castigo era la muerte. Dice Deuteronomio 18, al 20 al 22, dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra del Señor? ¿No ha hablado? Si el profeta hablar en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Y si hay algo que nuestra cultura cristiano-evangélica aquí en nuestro país, si hay algo que nosotros como que respetamos, le tenemos temor, cuando decimos este es profeta o un profeta de Dios, como que nosotros, cuidado. No vamos a hablar mal de él porque nos puede profetizar algo en nuestra contra. No, erramos totalmente de lo que la Escritura realmente dice. Hay muchas personas que dicen: conozcamos lo falso, conozcamos el billete de mentira primero. No, lo que hay que conocer es el billete de verdad. Porque cuando se nos presenta algo que no corresponde a la Escritura, o al billete que los banqueros, los cajeros primero le enseñan bien a conocer el billete verdadero, porque cuando viene uno falso lo detectan inmediatamente. ¿Cuál es la forma que usted y yo podemos conocer cuando estamos escuchando algo que no corresponde a la palabra del Señor? Es cuando tenemos conocimiento de la palabra. Si un cristiano no conoce la Escritura, es muy fácil que sea seducido a las falsas profecías, a los falsos hombres que se levantan. Por eso es imperioso que nosotros podamos aprender de la palabra. Conozcamos esta palabra. Amén. Los judíos ya estaban bien informados acerca de los falsos profetas. Jeremías, por ejemplo, tuvo un conflicto con los profetas que decían: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Si hay algo que yo siempre he dicho, yo no estoy en contra de los profetas, por si acaso. No se piense que yo estoy en contra de los profetas. De hecho, a mí me habló una profeta para poder llegar a los caminos del Señor. ¿Cuál era la diferencia de esta profeta con los que hoy se levantan? Que esa profeta llegó, nos pusimos a orar,
Me dijo, y Dios la toma en profecía y me declara toda mi vida. No me declaró de que me iba a dar un pastorado, que me iba a dar un ministerio, que yo iba a ministrar a muchas personas. No, tú estás en esta condición, esto y esto está mal. Y eso debes cambiar de tu vida. Me enrostró mi falta, mi pecado. Una persona que yo no conocía, que nunca la había visto. Y el primer día que la veo, me lleva a orar y me declara lo que yo estaba viviendo, lo que yo estaba pasando como persona. Por eso yo creo en ese profeta que era del Antiguo Testamento, el que no te soba, como eran los del Antiguo Testamento, aquellos hombres que se levantaban y hablaban con liviandad. No se preocupen, pueblo, está todo bien, si Dios los va a libertar, nadie les va a hacer daño, sigan como están. Cuando yo y tú sabemos que tenemos un pecado, tenemos una falta, no estamos obrando bien, y si viene alguien y te soba y te dice, no te preocupes, Dios es poderoso, cuestiona si realmente es de Dios. Hay una regla, no me recuerdo el nombre de esa vida, no sé si tú te recuerdas, que el pastor Pablo Valdebenito la dice mucho, pero se refiere a la parte deuterocanónica, o la filosofía, ahí me acordé, la filosofía deuterocanónica o canomia, pero tiene que ver de Deuteronomio, entre el capítulo 27 y 28, quiere decir y enseña de que las bendiciones de Dios las cumple, pero siempre en la obediencia. Si yo obedezco a Dios, las promesas que Dios ha hecho las cumplirá. Si yo desobedezco de Dios, ten por seguro que las promesas que Él hizo no las podrá cumplir porque yo estoy en desobediencia. Amén. Y uno ve el pueblo de Israel cada vez que desobedecía, cada vez que se portaba mal, cada vez que renegaba de este Dios maravilloso, le venía consecuencia, le venía castigo. Como nosotros con nuestros hijos. Si nuestros hijos se portan mal, viene castigo sobre nuestros hijos. Y los niños tienen que aprender a asumir que si se portan mal, tienen que ser castigados. Un niño que usted no castiga, lo malcría. Amén. Yo sé que eso no le gusta a los niños, pero es la verdad. Cuando nosotros amamos a nuestros hijos, la Escritura es muy clara y es hermosa en eso. Al que ama, castiga. Y al que no castiga, ¿qué es lo que es? Ustedes lo dijeron, no yo. La Biblia dice que si el Dios no nos castigara, seríamos unos bastardos. Amén. Por todo ello, en el libro del profeta Ezequiel, Dios expresa su rechazo a los falsos profetas que hicieron tropezar a su pueblo Israel. El profeta Ezequiel dice que eran lobos. Dice la Escritura que le daba a los malos gobernantes y a los falsos profetas en los malos días. Ezequiel ha dicho en 22-27, sus príncipes en medio de ella son como lobos que destrozan la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Sofonías es una descripción sombría del estado de cosas en Israel cuando sus oficiales en medio de él son leones rugientes. Sus jueces son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana. Sus profetas, dice, son tipos altaneros y fraudulentos. Y nosotros nos preguntamos si eso ocurría en el Antiguo Testamento. Jesucristo nos dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí dice Jesús que los falsos profetas son como lobos disfrazados de ovejas. Cuando el pastor estaba vigilando sus rebaños en las colinas, iba vestido de pieles de oveja, con la piel para afuera y el pelo por dentro. Pero un día podía llevar puesta una piel de oveja y no ser un pastor. Los profetas solían llevar un atuendo convencional. Elías, dice la Escritura, se ponía un manto que estaba hecho de una piel peluda. El manto de piel de oveja había llegado a ser el uniforme de los profetas y se lo podía distinguir de los demás por aquel manto característico. Si alguien miraba que te llevaba ese manto de piel, se decía, este es profeta. Es como cuando nosotros vamos al hospital y vemos a las que están con traje azul, decimos, esta es enfermera.
Cuando vemos y vamos manejando, no sé si los que manejan, y ven a la distancia unos caballeros que están vestidos de verde, decimos, ahí están los carabineros. En ese tiempo, es decir, usamos como uniforme ciertas cosas y en el tiempo de Jesucristo, aquellos que usaban ese tipo de atuendo, se decía que eran profetas y muchos de ellos sin serlo, solamente para aparentar y para que la gente los aplauda. Y vamos a ir aprendiendo por qué decimos esto. Para algunas veces se le oponían los que no tenían el menor derecho. Zacarías en su descripción de los grandes días por venir dice, no se pondrán el manto velloso para mentir. Había algunos que iban vestidos como profetas, pero que vivían como todo lo contrario. No eran profetas. No se olviden de que fue el mismo Elías quien encaró y enrostró y con los 450 de Baal y de Acera ahí en el Monte Carmelo. ¿Se recuerdan cuando hubo esa lucha? Había falsos profetas en los tiempos antiguos, pero también en los nuevos del Nuevo Testamento. Mateo se escribió hacia el año 85 después de Cristo, y en aquel tiempo los profetas eran todavía una institución en la iglesia. No tenían residencia fija, porque lo habían dejado todo para asumir un ministerio ambulante, llevando a las iglesias el mensaje que creían haber recibido directamente de Dios. En el mejor de los casos, los profetas eran la inspiración de la iglesia, porque eran personas que lo habían dejado todo para servir a Dios y a la iglesia de Dios. Pero el oficio de profeta se prestaba a abusos. Había quienes lo usaban para ganar prestigio y para abusar de la generosidad de las congregaciones locales y darse así una vida confortable y hasta perezosa. Eso era en el año 85 después de Cristo. Pero en el año 100 después de Cristo se escribe el Didaye, que fue el primer libro de órdenes eclesiástico que data alrededor del año 100 después de Cristo. Y sus disposiciones acerca de estos profetas itinerantes son muy iluminadores. Esta Didaye es lo que es las reglas y las normas que iban a regir a aquellas iglesias de ese tiempo. Cada institución tiene sus normas y leyes, como nosotros, ¿cierto? El que predica no puede subir sin corbata. Los que están en el coro y todo se les... bueno, a veces caemos en la religiosidad y les ponemos estatutos a los hermanos y que el que no viene con pantalón o la hermana que si viene con pantalón es poco más que pecadora, la hermana que si no viene con la faldita, con el vestido es la más santa y con el pelo tomado. Espectacular, ella está casi llegando al tercer cielo. El que tiene la Biblia más grande usa la del púlpito y anda con la del púlpito, no, ese es espiritual. Y se piensa de esa forma. En ese momento también se pensaba, y los profetas de la época después de los apóstoles, después que Jesucristo ya fue levantado al cielo, empezaron a hacer de esa forma. Y, un profeta de Dios, ¡wow! Como que rindiéndole honores. Y por eso tuvo que aparecer la Didaye para poder corregir ciertas cosas. ¿Qué decía la Didaye o qué cosas se hacían? A un verdadero profeta había que mostrarle respeto. Se le debía recibir de buena gana. No había que menospreciar nunca su palabra, ni limitar su libertad nunca. Eso era lo bueno que decía la Didaye, es decir, si viene un profeta que es profeta de Dios, hay que darle respeto, hay que escucharlo, hay que oírlo. Ningún problema. El problema era después. Porque, ¿qué más dice la Didaye? Dice, pero si este profeta se quedare un día, o si es necesario también otro, pero si se quedare 3 días, es un falso profeta. ¿Ya? Si usted tiene uno que está una semana en su casa, ese ya no es profeta. ¿Ya? La misión del profeta era llevar la palabra, llevar la palabra de Dios. Pero si este profeta se quedaba más de 2 días, la Didaye decía que usted debía cuestionarlo porque ese no era profeta, ese andaba en busca de otras cosas. Amén. ¿Qué más decía? Que el profeta no debía pedir
nunca nada más que pan. Y hoy los profetas piden el mejor hotel, el mejor avión, las mejores comidas o cenas. Cuidado. Lo que decía es que era no solamente lo único que podía pedir el profeta, pan. Es que yo soy hijo de Dios, ¿cómo voy a comer solo pan? Bueno, pan con mantequilla. No, pero eso no. Si pide dinero, es un falso profeta. Todos los que se presentaban como profetas pretendían hablar en el espíritu, pero había una prueba ácida, se distinguirían los verdaderos profetas de los falsos por su carácter. Amén. Todo profeta que enseña la verdad, si no hace lo que enseña, es un falso profeta. Si un profeta pretendiendo hablar en el espíritu manda que le pongan la mesa y le presenten una comida, es un falso profeta. A quien quiera que diga en el espíritu, dadme dinero o cualquier otra cosa, no le hagáis caso. Pero si os dice que deis a otros que tienen necesidad, que nadie les juzgue. Amén. ¿Y qué hacen ahora para poder saltar esa? Como no voy a pedir para mí, voy a pedir para el pastor. Y como hay una reglina entre bambalinas donde no se ve, después el pastor le da al profeta. Y así se saltan esta área en esta vida. Por eso es tan importante, amados, lo que nosotros escuchamos. Por eso es tan importante lo que nosotros ponemos oído a veces a lo que están dando en la televisión o en la radio. Personas que lamentablemente están enriquecidos a costilla de nosotros, de hermanos que tenemos un temor, de hermanos que queremos servir a Dios y pensamos que si lo hacemos, Dios es el que está hablando. Y Dios te bendice en algunas oportunidades, Dios te ha bendecido. No porque lo dijo el profeta, sino por nuestra ignorancia y por nuestra falta de conocimiento de Dios. Porque lo hemos hecho con una buena intención, no queriendo conseguir algo más. Por eso es importante que nosotros aprendamos. Dice la Didayella en el capítulo 12, dice, si un forastero llega a una congregación y quiere quedarse allí, si tiene un oficio, que trabaje y coma. No es que va a venir uno de afuera que quiere congregarse acá y que no hacer nada. No, tiene que venir a trabajar para que pueda comer. Así dice, si no tiene oficio, considerad con sabiduría cómo puede vivir entre vosotros como cristiano, pero no inactivo. Y si no quiere hacerlo así, está comerciando con Cristo, cuidando con los tales. O cuidado con los tales, aquellas personas. Yo recuerdo en una oportunidad, cuando nosotros éramos nuevitos, chiporritos así en el Evangelio. Y con todo el amor, pues. Y llegó una persona a tocarle la puerta a la pastora, a la hermana Fabiola en ese tiempo, y diciendo que era cristiano, que había escuchado la música y como nosotros vivíamos, no sé si ustedes recuerdan que antes uno ponía la música a todo chancho, así que escuchara todo el pasaje que uno era cristiano. ¿No sé, cierto? Y todos sabían que nosotros no habíamos convertido, porque la radio divulgaba. Entonces llegó y dice, no, mire, soy cristiano, soy aquí, estoy pasando por un mal momento, todo eso, y a pedir. Y Dios me mandó, Dios me mandó que tenía que pedirle a usted y usted tenía que darme plata. Yo recién había entrado a trabajar, no teníamos nada, y lo único que teníamos éramos 30,000 pesos que me había pagado recién. Y nosotros con el tema, yo le dije, ya mi amor, si el Señor mandó, le vamos a dar los 30,000 pesos a esta persona. Pero lo único que le voy a pedir, que vaya a la iglesia a buscarlos a tal hora. Y en la iglesia lo conocían, no fue. Y ahí nosotros aprendimos cómo podemos ser embaucados por temor a Dios, por querer servir a Dios y hacer algo bueno. Hay personas que están afuera, que están encubiertos, están como lobos ahí para que nosotros caigamos y hagamos cosas que ellos se benefician y en las cuales a nosotros nos pueden traer desánimo y también nos pueden desilusionar del Evangelio. Por eso es importante que nosotros aprendamos desde
desde chiporrito, como podemos decir, desde que estamos partiendo, aprender de una buena palabra, de una buena doctrina, una buena enseñanza. Amén. Ser siempre como los hermanos de Berea. Yo siempre le he dicho a ustedes, sean como los hermanos de Berea. No se queden con lo que yo predico aquí en el púlpito, sino que lleguen e investiguen si lo que yo dije realmente está en la Escritura. Porque cuando yo digo no está algo en la Escritura, lo saqué de internet, no sé si es verdad o es mentira, yo se los digo. Pero lo que está aquí en la Escritura, nosotros siempre, usted cuando llegue a su hogar, estudie, analice. No crea o no compre todo lo que se diga. Hay cosas que no son reales y hay personas que están abusando de eso. Amén. Conociendo esto, quiero que desmenucemos un poco el versículo número 15 que dice, guardaos de los falsos profetas. La palabra guardaos proviene del griego prosello, la cual significa estar alerta con todos nuestros sentidos con el fin de cuidarnos de cualquier peligro. Implica sostener nuestra mente. Nuestro Señor nos pide que estemos atentos, discerniendo todo peligro que pueda provenir de un falso profeta y así poder estar seguros de lo que usted y yo estamos escuchando y estamos teniendo. Cuando esta palabra guardado, uno dice, guardado, no, sí cuido lo que tengo. No, es más profundo en el griego lo que quiso decir nuestro Señor Jesucristo. Guardaos implica sostener nuestra mente. No es solo con el corazón, es guardar la palabra en nuestro corazón, sino que también guardar la palabra que estamos aprendiendo en nuestra mente, porque ahí es donde muchas veces recibimos ataques del enemigo y nosotros somos llevados si no tenemos conocimiento. Amén. Por eso Jesucristo le está diciendo, guardaos de aquellos falsos profetas, cuídense. Amén. Y no solo les dice por qué motivo tienen que guardarse, porque vienen a vosotros vestidos por dentro, pero son lobos, vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. El lobo es el enemigo mortal del rebaño. Se mezcla sin ser reconocido. Esto a mí me sorprendió. Normalmente uno ve las Natural Planet, Discovery Channel, y ve programas de animales cuando van a atacar o están ahí al acecho. Y uno normalmente ve cuando el león o la leona va a atacar a su presa, va y la mira y sale corriendo y se abalanza sobre ella. Normalmente los animales lo hacen de esa forma. Pero me sorprendió que el lobo lo hace de una forma diferente. El lobo se mezcla entre la oveja. Agarra la confianza de las ovejas. Las ovejas piensan que es uno más de ellos. Recuerden que la oveja es el animal más torpe que aparece en la Escritura. Y cuando está ahí y agarró la confianza de aquella oveja, ¿qué hace el lobo? Se da a conocer manifestando todo lo malo que es él y termina despedazándola y comiéndosela. Por eso Jesucristo dice, aquellos hombres, aquellos falsos maestros, aquellos falsos profetas vienen como lobos, es decir, se presentan, se visten como ovejas. No es que el lobo se va a sacar su traje de lobo y se va a poner el traje de oveja, no significa eso. Significa que él se va a mimetizar con aquellos animalitos. Con las ovejas en medio, va a estar ahí en medio, va a ir para allá, va a ir para allá, y va a intentar hacer en vez de, ¿cómo aúlla el lobo? Así mismo, va a intentar de hacer, para poder que las ovejas puedan creer que es uno de ellos. Y cuando ya la oveja creyó, ya está convencida, este es uno de los nuestros, este es partner, este amigo nuestro, el lobo deja de decir ve y empieza a decir y empieza a aullar y se come aquella oveja. Y de eso el Señor Jesucristo nos está
preveyendo. ¿Sabe que no habla de los que están afuera? Y en esto tenemos que nosotros tener cuidado, hermano. Porque a veces nosotros nos preocupamos de la gente, de la que es incircuncisa, de la que a lo mejor no conoce al Señor, aquella que habla a lo mejor mal de ti, a lo mejor que levanta calumnia, aquel que a lo mejor nunca ha reconocido al Señor Jesucristo como su Señor. A lo mejor te preocupas de eso. No, Jesucristo está diciéndole a aquellos, preocúpense de los que están adentro, que parecen ovejas, pero no son ovejas. Amén. Y en eso nosotros tenemos que tener también atención. Debemos preocuparnos de aquellas cosas. Debemos preocuparnos de lo que oímos. Por eso le digo, de lo que oímos, veímos. No todos son realmente ovejas. Amén. A través de este símil, Jesús nos ilustra la razón por la cual los falsos profetas son tan peligrosos. Ellos están disfrazados en medio del pueblo de Dios, haciéndose pasar como emisarios de Dios. Pretenden introducir falsas enseñanzas, arrastrando al infierno a todos los que le siguen. Por eso es preocupante. Por eso Jesucristo se preocupa y le enseña a sus discípulos. Por esto este sermón es tan hermoso, el Sermón del Monte. Porque concluye después que le dio la enseñanza, la cátedra de las características que debíamos tener, que éramos sal y luz de la tierra, que lo que debíamos hacer, no juzgar, no hacer ciertas cosas. Después termina concluyendo, ¿saben qué? Pero hay 4 cosas que ustedes tienen que saber. La primera era que hay una puerta ancha y una estrecha. Hay un camino angosto y uno corto. Hoy nos enseña de que hay profetas verdaderos y falsos profetas. Hay un árbol bueno y un árbol malo. Amén. No les voy a decir cuál es el de la próxima semana. En el Nuevo Testamento se advierte acerca de estas personas. En la segunda carta a Timoteo se nos dice que dichas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice Pablo. Y en la segunda carta a los Corintios, Pablo nos dice que así como Satanás, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, y dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aún en los tiempos de la iglesia cristiana, Satanás no cambió de nada su estrategia al continuar levantando falsos ministros del Evangelio. Muchas de las cartas del Nuevo Testamento presentan una defensa en contra de la falsa doctrina. Podemos verlo en la carta de los Gálatas, donde Pablo los exhorta a no abandonar la fe por las obras de la ley. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún, dice la Escritura, o un ángel, más aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No sea creído. Es pecado, no es palabra de Dios. Cuando te dicen que por tus obras puedes ser salvo o da esto y esto otro y Dios te va a... No, es solo por la misericordia de Jesucristo que tú y yo podemos ser salvos. No hay más. Solo por la obra de Jesucristo. En el libro de los Hechos de los Apóstoles podemos leer cómo el apóstol Pablo exhortaba a los ancianos de la iglesia de Efeso a estar alerta porque después de su partida entrarían en la iglesia falsos maestros. Dice Hechos 20, 28 al 31, por tanto mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. Mire, después de la partida de Pablo entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar sí a los discípulos. Por tanto, mire lo que Pablo aconseja a los hermanos de Efeso. Lo que yo como su pastor les aconsejo que ustedes estén haciendo. Por tanto, velad.
acordándoos de que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarnos con lágrimas a cada uno. Ellos debían seguir velando, orando, acordándose de las enseñanzas que realmente edificaban aquella iglesia de Efeso. Aquella iglesia de Efeso que fue enseñada que no era por las obras. ¿No se recuerda lo que dice? Y el texto maravilloso que nosotros muchas veces predicamos de Efesios 2:8, que no son las obras, sino que solamente por gracias soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, no es de lo que yo más pueda hacer, de lo que yo más pueda dar, de lo que yo más pueda contener, sino que es solo por gracia de Dios. No hay más. Por eso usted y yo somos salvos, porque ha puesto su fe en aquel Redentor. Y también el apóstol Pedro advierte que así como en los tiempos del Antiguo Testamento hubo falsos profetas, también se levantarán entre la iglesia falsos maestros. La Escritura dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2, 1, 3, si usted después lo quiere revisar. Si hay algo que me preocupa es que hoy muchas veces, si nosotros a veces escuchamos a una persona que se pone a hablar en lengua, creemos, este es profeta. Recuerdo que, lo puedo contar, recuerdo que en una oportunidad a la pastora la llamaron un pastor de Estados Unidos y le dice, pastora, bueno, la saluda, todo eso, ¿usted habla en lengua? La pastora le dijo, a ver, cuando reto a los chiquillos. No, dijo, no hablo en lengua. Entonces llega y le dice, ya, repita conmigo. Y ella lo que escucha, a ver, ¿cómo espere? ¿Cómo repita conmigo? Sí, si usted quiere hablar en lengua, repita conmigo. Y se ha manipulado eso. Se ha manipulado un don de Dios. Se ha manipulado lo que Dios da como un sello característico para algunos cristianos, el hablar en lengua. Y hoy se manipula. Porque nosotros a veces por desconocimiento creemos al primero que se pare y se ponga a hablar en lengua. Cuando dice la Escritura que los que hablan en lengua, si no hay traductor, si no hay intérprete, hablen para sí mismos y se edifican a sí mismos. La Escritura nos enseña cómo identificar aquellas cosas. Si ahora hay intérprete, no hay ningún problema que se hable en lengua. Pero si no hay intérprete, dice la Escritura que se edifique a sí mismo, para él. Amén. Pero hoy se desvirtúa. Personas. El Erwin, no sé si usted lo ha escuchado hablar en lengua, cuando hace una parodia, cuando hace una broma y empieza a sacar la rama seca y así muchos más que Sile, Sansí, Camay. No, esa que lleva a la chica a la murra no. Y es preocupante, porque hoy en estos tiempos se ve eso. Hoy en estos tiempos en que la pandemia se hizo más agudo y nosotros como para alimentarnos muchas veces nos conectábamos a internet y quedábamos, por lo menos en mi persona que ya perplejo, a veces a escuchar a pastores que llenaban estadios escuchándole sus predicaciones. A una mujer que decía que el billete le hablaba, pero era honrada esta mujer, era venerada esta mujer. No sé si usted ha visto ese de que hay una mujer que dice que el billete de $100 le hablaba y que todos tenían que pasar a dejar, y lo que le decía era que todos tenían que pasar a dejar
un billete de $100. Imagínense cómo podríamos hacerlo con un billete de 20.000 acá, pues. A ver si el mono ese que... ¿Cuál es el mono que aparece en el de 20.000? ¿Quién es? ¿Ah? ¿Alguno de ustedes tiene un billete de 20.000? Andrés Bello, dice la Alexis. A ver si Andrés Bello habla y dice que hay que pasar a dejar de eso. Eso es falso, hermano. Sí, la Escritura nos manda que debemos dar, pero nunca un billete va a decir que el Señor dice que cada uno de ustedes tiene un billete ahí en su cartera de estos de Andrés Bello y tiene que pasarlo a dejar. Cuando su pastor esté diciendo eso, usted tiene toda la libertad de conversar con su pastor y decirle, pastor, usted está errando el camino. Amén. Yo se lo digo, usted tiene todo el derecho de venir a conversar conmigo. Pero si usted me dice, si usted viene a conversar conmigo porque yo le estoy diciendo que está pecando, que es un pecador y que tiene que cambiar, eso no. Porque capaz que venga a conversar conmigo y yo le decir, es pecador, tiene que cambiar y tiene que ser transformado. Amén. Esto es algo que sí o sí va a pasar. Jesucristo dice que Él mismo nos iba a mandar y estar como ovejas en medio de lobos. Y Juan 10:12 dice, y habló del buen pastor que protege su rebaño de los lobos con su vida. Aquí tenemos sin duda una figura que todos podrían reconocer y entender. Los falsos profetas aparecerían con frecuencia. Profetizaban solo los del Antiguo Testamento lo que el rey y la gente quería oír y afirmaban que era el mensaje de Dios. Los falsos maestros eran tan comunes como lo son hoy y lo fueron en la naciente iglesia, en la que habían apóstoles y falsos profetas, maestros y herejes, profetas y pseudoprofetas. Por eso Jesús dice que hay que cuidarse de las personas cuyas palabras suenan a religión, pero que en verdad están motivadas por dinero, prestigio y poder. Usted puede identificarlos porque en sus enseñanzas disminuyen siempre a Cristo y se glorifican a sí mismos. ¿Amén? Usted me pregunta, ¿cómo podemos conocerlo? Por eso. Ellos no predican de Cristo. Ellos predican de ellos mismos, de cómo el Señor los ha prosperado, cómo Dios los ha bendecido, cómo tienen un jet, cómo se pueden trasladar, cómo han hecho esto, esto, otro, pero lo que menos les predican es de Cristo. A los discípulos no solamente les amenazaba desde fuera el peligro de persecución y de difamación, sino también dentro de la misma iglesia. Este peligro que proviene de dentro es más difícil conocer. No es fácil distinguir el auténtico maestro del falso. Se nos propone aquí un criterio irrefutable. Ante todo, las palabras de los falsos profetas no cuentan, los discursos, las predicaciones y los argumentos no nos pueden engañar, pero nunca cabe un engaño si buscamos los frutos, la vida de fe traducida en obras. Busquemos aquellos frutos. Si usted está escuchando, vea qué frutos tiene aquella persona, qué olor está dando. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque el versículo 16 dice, por sus frutos los conoceréis. Y pregunta Jesucristo, ¿acaso de los espinos se cosechan uvas? ¿O de los cardos higo? Prácticamente muchos diríamos que no. Pero hay una cosa, hay una trampita ahí, que se las voy a decir. Así todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol podrido da frutos malos. No puede un árbol bueno producir frutos malos, ni un árbol podrido producir frutos buenos. Eso lo tenemos claro. Es muy difícil que un árbol que esté malo produzca frutos buenos. Amén. Y ustedes lo conocen. Ustedes saben que cuando aquí que tenemos hartas manzanas, es decir, hay muchos árboles de manzana, pero cuando le entra la peste, el hongo, ¿cuál es el fruto? ¿Cómo es el fruto de ese árbol cuando sale la manzana? Es malo. Pero cuando un árbol está bien cuidado, bien mantenido, no tiene ninguna peste, no le llega ninguna plaga, el fruto de ese árbol es agradable. ¿Amén? El verbo conoceréis es la traducción de un verbo compuesto en griego que significa observar con cuidado y reconocer. Eso es lo que Jesucristo le está diciendo cuando por sus frutos lo conoceréis. Observa con cuidado y reconoce. O conocer
plenamente. El término fruto en griego es karpos y se refiere más bien en el Nuevo Testamento a fruto espiritual en el carácter del creyente. Amén. Muchos han confundido, es que las obras, no, si las obras no tienen nada que ver acá. Son los frutos. Y eso nosotros debemos tener claro, cómo se conoce un buen creyente de un mal creyente. Por sus frutos. Por sus frutos. Ni siquiera aún muchos dicen, no, por los dones, no, es que este es talentoso, tiene esto hace esto otro, tiene muchos dones. No. El cristiano no se conoce por los dones que puede tener o por lo talentoso que puede ser. Se conoce por sus frutos. Así se conoce el verdadero creyente, el verdadero cristiano, por sus frutos. Amén. La pregunta se traduce mejor, ¿no se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Anticipa una contestación negativa? Por supuesto que no. Jesús está enseñando que para evitar caer en la trampa de los lobos rapaces, el creyente debe observar con cuidado la naturaleza de su carácter cristiano para reconocer si es bueno o malo, auténtico o falso, verdadero o mentira. Jesús muestra el camino inspirándose en la naturaleza en la cual está en vigor la siguiente ley: lo sano y fuerte da fruto sano, pero lo enfermo y débil produce frutos mezquinos y sin valor. Amén. Lo mismo sucede en el hombre, su vida forma una unidad. Tienen que coincidir sus sentimientos, su manera de pensar, su querer y su acción. Si se abre una grieta a través de esta unidad, si el hombre cumple un mandamiento de Dios, solo exterior y formalmente, pero en su interior piensa de otra manera, entonces esta grieta puede también reconocerse exteriormente. Si hay algo que tú y yo debemos tener claro, es que si yo solamente exteriormente soy cristiano, el día de mañana usted y yo nos vamos a dar cuenta que interiormente no lo soy. Viene de adentro. Amén. Los judíos, los griegos y los romanos, todos usaban la idea de que un árbol se le juzgaba por sus frutos. Un proverbio decía, como la raíz, así es el fruto. Séneca declara que el bien no puede crecer del mal, como tampoco puede salir una higuera de una aceituna. Pero todavía aquí hay más de lo que parece a simple vista. ¿Seguro que no se cosecha uva de los espinos?, decía Jesús. Hay una clase de espinos que era en esa época, que era el espino cerval, que produce unas bayas pequeñas y negras que parecen uvas pequeñas o uvas silvestres. Ni higos en los cardos. Hay una especie de cardo que tiene una flor que por lo menos a cierta distancia se podría tomar como un higo chumbo. Jesucristo, cuando toma esta ilustración de que si el espino produce uvas y el cardo produce higos, en la región de Palestina se daba que crecían estos espinos que daban unos pequeños frutos silvestres. Y en los cardos, que los cardos son aquellas cosas que molestan normalmente en la tierra, que están ahí, que no sirven para nada, en aquellos cardos aparecían unas flores que aparentaban ser higos. A la distancia, uno los miraba a la distancia y, como decía Cevita, de aquí se ven todos bonitos. Pero cuando uno se acerca, no era tan bonito. Y en ese tiempo Jesucristo está utilizando esa ilustración. A la distancia, si no se observaba, si no se conocía, si no se tenía el cuidado, si no se tenía aquella precaución, podían haber estado las personas comiendo esas bayas silvestres, pensando que eran uvas, y tomar aquella flor pensando que era higo, porque a la distancia se veía que era bueno, pero cuando uno se acerca, cuando uno observa y cuando ellos tenían el producto, ellos podían darse cuenta que eran aquellas flores y aquellas bayas silvestres que no servían de nada. Por eso Jesucristo utiliza esa ilustración, para decirnos que muchas veces nosotros tenemos que darnos cuenta, debemos observar. Debemos preocuparnos de qué es realmente lo que se nos está hablando, a qué nos lleva la palabra del Señor. Amén. La lección es real, relevante y salutífera. Puede que haya una semejanza superficial entre un verdadero y un falso profeta.
El falso profeta puede que lleve la vestimenta correcta y use el lenguaje característico, pero no se puede sustentar la vida con las bayas del espino cerval o las flores del cardo. La vida del alma nunca se puede sustentar con el alimento que ofrece un falso profeta. Amén. Versículo 19 dice, todo árbol que no da fruto bueno, lo cortan y lo echan al fuego, así por sus frutos lo conoceréis. El árbol podrido y malo que no produjo ningún fruto alimenticio ya no sirve para nada. El agricultor lo corta y lo quema. Lo mismo hace Jesús. El árbol estéril es presentado al juicio de Dios y es aniquilado con su fuego. Esto se dice aquí sobre todo de los profetas falsos, pero también puede aplicarse a los otros discípulos de Jesús, decir a nosotros. Los que en todos los fragmentos precedemos ha sido inculcado incesantemente ahora obtiene su energía y interioridad ante el juicio. Solo puede resistir el fuego del juicio toda la vida formada en la fe y el amor. Si tú y yo estamos dando malos frutos y no estamos dando frutos, podemos ser cortados. Amén. Tú y yo debemos dar fruto. ¿O no? ¿O soy yo el único que...? Tú y yo debemos dar fruto. Debemos dar fruto. La pregunta es, ¿qué fruto estamos dando? ¿Qué fruto estoy dando al Señor? Fijémonos pues en los falsos profetas y veamos sus características. Si el camino es difícil y la puerta es tan estrecha que es difícil encontrarla, entonces debemos tener cuidado de obtener maestros que nos ayuden a encontrarla y no que nos seduzcan para que entremos por otra puerta. Jesús cierra el párrafo repitiendo lo antes dicho, por sus frutos los conoceréis. La responsabilidad para evitar el engaño de los falsos maestros y profetas recae sobre el creyente, que puede aprender a reconocerlos, discernir o juzgar por su fruto, sea en carácter, obras o enseñanzas. A veces se requiere cierto tiempo para discernir claramente la clase de fruto, pero la cosecha vendrá y descubrirá la verdad. Pablo escribió sobre el fruto del Espíritu, donde él hace una lista. ¿Cuáles son los frutos que usted y yo debemos dar? No sé si la lluvia... No, ya no está lloviendo como para que no lo escuche. Amor. ¿Damos amor? Alegría. Debemos estar alegres, contentos. O gozoso. Paz. Damos paz. Inspiramos paz. Los hermanos se acercan a nosotros porque nosotros somos una inspiración de paz. Los hermanos dicen, me gusta estar contigo porque tú me inspiras una paz tremenda. O no nos buscan a nosotros porque les inspiramos revoluciones. Así somos como esos niños hipertinéticos que parecemos como si nos tomáramos varios cafés y chocolate. Recuerdo al Gas que cuando era más chiquitito no teníamos que darle ni chocolate ni Coca-Cola, porque lo ponía al Víctor cuando él le gustaba tomar la Coca-Cola, pero teníamos que quitársela porque si no lo activaba. Cero paz. Somos pacientes. Es otro fruto del Espíritu. Pero el hermano toca muy bien la guitarra. No, como él en el bajo no hay. All right. Sí, está bien, toque bien el bajo, pero es paciente. Ay. Y después viene otro fruto. Es generoso. ¡Ay! Es bondadoso, pero toca bien el bajo. No, voy a cambiar al bajista para que después no piensen que el bajista no es generoso, que no tiene paciencia, que... La hermana que hace el aseo. Es pura bondad. Yo encuentro bondad en la hermana Isabel. Es pura bondad. Está la iglesia queda para la escoba, pero ella se preocupa de que la iglesia después queda bien.
Aunque sé que manda a Manuel y a la pero esos son los frutos de los espíritus que nosotros debemos tener. Así nosotros debemos conocer a una persona por su fidelidad al Señor, porque es capaz de dejar todo y poder servir al Señor, porque es capaz que le estén pasando por encima en el trabajo, porque es capaz que le puedan estar basureando su familia, pero su fidelidad a Dios la mantiene ahí. No importa, esto pasará, porque un día yo me encontraré con el Señor. Ese es un fruto. Pero ¿qué hacemos ahora los cristianos? Que el que me la hace, me la paga. ¿Qué se ha creído? Llevo tantos años en la iglesia y viene a ocupar mi silla. Ah, no, aquí no. Eso pasa para los que están ahí en otras regiones que a veces... Es verdad. Hay sillas que hay puestos. ¿A alguno de ustedes le ha sucedido eso? Han ido a otra iglesia y van a ocupar un asiento y llega un hermano así, lleno de amor y paz. Ese es mi asiento. Qué bueno que sea su asiento, dice la hermana Pati, qué bueno. Córrase. Con todo el amor del Señor. Salga. Y ahí también va mi familia. Y al último el hermano termina atrás. Y eso sucede. ¿Ese será un fruto? Gentileza. Y uno que nos cuesta todo, que yo no he nombrado. Y ustedes tampoco lo han nombrado porque ese también les cuesta. Dominio propio. Pastor Erwin dice que es de mechita corta. Algunos decimos que somos polvorín. Es como echarle leña seca o pasto seco, algo por ahí tienen el término acá. Prende, pero al tiro. A veces somos así, nada de fruto. Pero nos creemos los top de top, porque estoy usando un terno trial. Porque toco el bajo. Porque toco no, de las que dijimos que al bajo lo íbamos a dejar tranquilo. Porque toco el violín entonces. Porque soy la violinista estrella de la Metodista Pentecostal de Calbuco. No hay ninguna violinista como yo, es que es la única, pero no hay más violinistas, así que es la única, es la estrella, no tenemos otra. Pero es la mejor. Y por eso, no es por eso. Es porque cada vez tú y yo podemos nuestro corazón cambiarlo. Dejarlo moldear por la palabra del Señor. Que este corazón sea transformado y podamos dar buenos frutos. Por eso es. Amén. Ya para ir terminando, la enseñanza es falsa si produce una religión que consiste exclusivamente o principalmente en la absorbencia de cosas externas. Eso era lo malo de los escribas y fariseos. Para ellos la religión consistía en la observancia de la ley ceremonial. Si uno cumplía el ceremonial correcto del lavamiento de manos, si nunca llevaba un sábado un peso superior a 2 higos secos, si nunca andaba el sábado más de la distancia prescrita, si era meticuloso en dar los diezmos de todo, hasta de las especies de su huerto, entonces era una buena persona. A veces, amados hermanos, lo hemos acostumbrado a ser religiosos más que a ser cristianos. Y nos conformamos con, no, yo me preocupo de venir bien vestido, de pegarme la afeitadita, cuando no estaba con barba, porque hubo un tiempo en que estaba con un voto nazareo y estaba con barba, ¿ya? Pero cuando no me cambio, no me echo colonia y vengo a la iglesia y por eso creo que estoy bien. No es eso. No es la religiosidad porque uso la corbata, porque las hermanas vienen con falda, no, eso. Y menos en este clima tan frío que hay, sería ilógico exigirle eso a las hermanas. Sería ilógico. Eso nos salva. Eso no nos redime.
una corbata, el mejor vestón, la mejor Biblia no te redime. Lo que te redime es si haces lo que esta palabra dice. Eso nos redime, eso nos hace salvos. No el mejor traje, no la mejor pinta, no el mejor auto que puedas tener o la mejor labia que podamos tener o ser eruditos. Yo me equivoco, digo algunas palabras mal y a veces me retan en la casa. Tengo que cambiar esas cosas porque para entregarle algo mejor a ustedes. Lo tengo muy claro. Pero no porque entregue muchas cosas claras voy a ser más salvo. No. Ni aun porque pueda dar un excelente mensaje. No. Lo que me hace dar buenos frutos es que mi corazón sea transformado por esta palabra. Amén. Los fariseos pensaban que porque cumplían sus leyes ceremoniales, porque cumplían todo lo que exigían, eran más salvos. No es así. Es cuando tu corazón, con esta palabra, es contritado. Y podemos reconocer, no digo puede reconocer, podemos reconocer que debemos cambiar. Amén. Es fácil confundir la religión con las prácticas religiosas. Es posible y desgraciadamente no infrecuente enseñar que la religión consiste en ir a la iglesia, observar el día del Señor, cumplir con las obligaciones económicas personales con la iglesia y leer la Biblia. Puede que uno haga todas esas cosas y esté muy lejos de ser cristiano, porque el cristianismo es una actitud del corazón hacia Dios y hacia nuestro semejante. No es de allá hacia acá, es de nosotros hacia Dios. Amén. La enseñanza es falsa si produce una religión que consiste en prohibiciones. Cualquier religión que se basa en una serie de no harás es una religión falsa. Hay un tipo de maestro que le dice a la persona que ha emprendido el camino cristiano: desde ahora en adelante no irás más al cine, no jugarás a la pelota. No sé si usted escuchó eso antiguamente, se daba mucho. Desde ahora en adelante no te pintarás, no usarás pantalones, no te pondrás aro, no usarás joyas, no te pintarás el pelo, no te lo cortarás. Y era como ley. No sé si recuerdan algunos, los más. Y eso era como ley. Desde ahora en adelante no leerás ninguna novela. Si se pudiera ser cristiano simplemente absteniéndose de hacer ciertas cosas, el cristianismo sería una religión más fácil de lo que es y sería por obras. Estaríamos cumpliendo todas las obras. ¿Dónde estaría la obra de Cristo? ¿Dónde estaría la redención de Cristo de nuestras vidas? Sería innecesaria si cumpliera todas aquellas normas que me dicen. Toda la esencia del cristianismo es que no consiste en no hacer cosas, sino en hacer cosas. Un cristiano negativo por nuestra parte no puede nunca ser la respuesta al amor positivo de Dios. Una enseñanza es falsa si produce una religión fácil. Había falsos maestros en los días de Pablo y hoy se está escuchando. Un eco de cuya enseñanza podemos percibir en Romanos 6. Le decían a Pablo: ¿tú crees que la gracia de Dios es la cosa más grande del universo? Sí, decía Pablo. ¿Tú crees que la gracia de Dios es suficientemente amplia para cubrir cualquier pecado? Sí, es verdad. Eso es real. La gracia de Dios es lo más grande que el Señor nos ha dado. Cubre nuestras multitudes de pecados. Bueno, le decían a Pablo, pues entonces si así están las cosas, sigamos pecando a gusto. Dios nos perdonará. Y después de todo nuestro pecado no está más que dándole a la maravillosa gracia de Dios una oportunidad de seguir operando en nosotros. Cuanto más abundó el pecado, sobre más abundó la gracia. Aquellos hombres decían: pequemos nomás y total, Dios nos perdona. Dale nomás con el pecado si Dios va a seguir perdonándonos. Hoy se enseña de la supergracia. Que hagas lo que quieras, compórtate como quieras, Dios nos perdonará. El superamor de Dios, el cual dice que no habrá infierno y no habrá castigo.
La Escritura dice algo totalmente diferente. Y en esta enseñanza que Jesucristo le estaba dando a aquellos hombres, le está diciendo, ¿sabes qué? El árbol malo, el que es malo, seguirá siendo malo, pero llegará el día en que será cortado. ¿Y sabes cuál será el destino? El fuego, el infierno. Pero ¿sabes qué? Quiero decirles una cosa, pero hay un árbol bueno, que da frutos buenos, que soporta una infinidad de cosas, que soporta una infinidad de injusticias, que soporta una infinidad de malos tratos, hasta de que un pastor les predique tanto rato. Pero a pesar de eso, llegarán un día a la presencia de Cristo. Amén. Cualquier enseñanza que le quita a la religión la firmeza de la roca, cualquier enseñanza que excluye, mire, que excluye la cruz del cristianismo, cualquier enseñanza que elimina la voz de Cristo, cualquier enseñanza que pone el juicio fuera de la perspectiva y que hace que la gente piense con ligereza en el pecado, es una enseñanza falsa. Cualquiera que le digo, échale para adelante, peca nomás si no te está viendo el pastor, no te está viendo nadie. Lo dije bien, dije nadie. Cualquiera que peque, dale nomás si el pastor está allá en la iglesia, ahora podemos hacer lo que no nos está mirando. Si lo importante no es que te mire el pastor, lo importante no es que te mire un hermano que te vea hacer cosas. ¿Sabes lo importante? Es que el Dios Todopoderoso te está mirando en ese momento en que tú y yo estamos pecando. Esa es la diferencia. Cristo está ahí presente cuando yo estoy haciendo las cosas. Por eso no debemos tomarlo a la ligera. Por eso nosotros nunca debemos abandonar a Cristo y sacar a Cristo de la ecuación. Cristo es el medio, Cristo es el perdonador. Cristo es el que nos llama día a día a hacer su voluntad, a ser discípulos de Él, a dar buenos frutos. Una enseñanza es falsa cuando divorcia la religión y la vida. Cualquier enseñanza que aparta al cristianismo de la vida y de la actividad del mundo es falsa. Ese fue el error que hicieron los monjes y los ermitaños. Creían que para vivir la vida cristiana tenían que retirarse a un desierto o a un monasterio, que tenían que sus vidas estar apartadas del mundo, que no podían ser verdaderos cristianos si no dejaban de vivir en el mundo. Cuando Jesucristo en su oración magistral que hace en Juan 17 dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Tú y yo debemos estar en medio del mundo. Debemos estar ahí para llevar la luz de Cristo. Nosotros debemos influir en el medio en que nos desenvolvemos. Nosotros debemos influir en medio del mundo, del trabajo, de donde estamos. Nosotros somos los influyentes, no que el mundo nos influya a nosotros. Amén. Una enseñanza es falsa si produce una religión arrogante y separatista. Cualquier enseñanza que anima a una persona a retirarse a una senda estrecha y a considerar el resto del mundo como pecadores es una enseñanza falsa. La misión de la religión no es erigir paredes separatistas, sino derribarlas. El exclusivismo no es una cualidad religiosa, sino todo lo contrario. La religión está diseñada para acercar a las personas, no para separarlas. La religión debe servir para reunir a las personas en una gran familia, no para dividirlas en grupos hostiles. Una enseñanza que proclame que una iglesia o una secta determinada tiene el monopolio de la gracia de Dios es una enseñanza falsa, porque Cristo no es un Cristo que divide, sino el Cristo que une a la humanidad. Es el Cristo que nos une y nos vino a redimir con el Padre. Es el Cristo que nos llamó para que tuviéramos comunión con este Dios maravilloso. Ese es el Cristo, ese es un verdadero profeta de Dios, el que lleva cada día más a las personas a Cristo y no hacia su propia persona. Amén. Le voy a invitar a que se ponga de pie, vamos a orar al Señor. Voy a invitar a mi amada esposa que nos lleve en oración y le pidamos perdón al Señor si no hemos dado buen fruto. Si no hemos dado buen fruto hasta aquí, pidámosle perdón al Señor. Y si usted está dando buen fruto, continúe haciéndolo.
Si no sabe cómo dar buen fruto, acérquese a sus pastores.